¿Cómo están amigos? Buenos días a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de Diario Sin Fronteras. Estamos volviendo con estas entrevistas, ahora enfocadas a esta campaña camino al Congreso de la República. En esta oportunidad nos acompaña, nos ha visitado, nos está visitando el señor Andrés Risueño Portugal. Él es candidato por Acción Popular con el número 2 a estas elecciones extraordinarias al Congreso de la República. Vamos a conversar acerca de sus propuestas, acerca de qué lo ha motivado a lanzarse como candidato. Y al señor Andrés Risueño le damos los buenos días y la bienvenida a Diario Sin Fronteras. Buenos días a la distinguida audiencia del diario Sin Fronteras. Bueno, y dispuesto a la inquisición suya. Sí, son una campaña sui generis, ¿no? Sui generis, una campaña corta, no hay mucho, no es como en otras veces hay mucha confrontación, planteamientos un poco más mediáticos, como que la campaña está un poco media fría. ¿Usted cómo la ve? Es que sí, efectivamente coincidimos en eso, pero es un tema por las fiestas de Navidad, ¿no? Año Nuevo y creo que las cosas recién se comienza a calentar, ya queda 15 días, pero son 15 días arduos que ya no alcanza el tiempo para ir, por ejemplo, a todos los distritos, ¿no? Nosotros mañana, por ejemplo, estamos yendo a Islay. Tenemos el lanzamiento oficial de nuestra candidatura, una rueda de prensa. Después tenemos que ir nuevamente a Pedregal, porque fuimos por su aniversario, pero tenemos que entrar a Castilla, tenemos que ir a Camaná, y los tiempos son bien cortos, ¿no? Ujú. Pero las campañas largas también son muy aburridas y recontra costosas, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? recontra costosas. Y bueno, yo creo que la ciudadanía fundamentalmente quiere conocer, por lo menos al candidato respecto a sus propuestas, ¿no? Ahí está los que están el otro lado de la frontera, hablando sin fronteras. Ahí sí hay acá sí hay una frontera, ¿no? Los demagogos, los que ofrecen incluso empleo, ofrecen obras públicas cuando la propia Constitución Política del Estado dice que el congresista no tiene iniciativa de gasto. Y los del otro lado, que espero Así estar es. en este lado, que son propuestas reales, concretas, no demagógicas, ¿no? Justamente ahí vamos a ir. El señor Andrés Risueño Portugal ha postulado como consejero regional para la gestión pasada. No logró su propósito. Ha sido gobernador de Arequipa durante el gobierno de transición del señor Valentín Paniagua. Tiene 39 años como militante en Acción Popular. Ha sido dirigente también en este partido. Ha sido secretario departamental de Acción Popular. Es abogado con 20 años de trayectoria, especializado en Derecho de Familia, ha sido también gerente del Colegio de Abogados de Arequipa, tiene una trayectoria impecable, aceptable, y seguramente esta imagen quiere también trasladarla al Congreso de la República, pero vamos a entrar en detalles en cuanto a sus propuestas, señor Risueño. ¿Cuáles serían sus tres propuestas fundamentales con las que postula Mire, usted al Congreso? yo considero que las elecciones del 26 de enero son sumamente importantes. De repente incluso más importantes que las últimas que se produjeron desde hace 10 años. ¿Y por qué considero muy importantes? No solamente para la ciudadanía, sino para aquellos que pretendemos llegar al Congreso de la República. Porque en primer lugar se han quedado truncas importantes reformas políticas y también económicas y sociales. Yo siempre he manifestado que si no se hacen reformas importantes en lo político, social y económico e incluso hasta cultural, nuestro país corre el riesgo de entrar una vorágine violenta, una descomposición social y una protesta Así es, social como la al que se está igual que viviendo en en Chile Latinoamérica, y ¿no? que no para. Los medios de comunicación no están transmitiendo, pero lo de Chile continúa. Yo estaba viendo ayer medios en directo de Chile en que los jóvenes siguen en las calles y no le perdonan a Piñera el hecho de la gran desigualdad social que hay allá. Piñera decía, ¿no? Hasta hace más de un mes, decía, estamos en un paraíso, Chile era un paraíso. Y a la siguiente semana dijo, estamos en estado de guerra, ¿no? ¿Y por qué? Chile, si bien tiene 10 mil millones más de dólares en el Producto Bruto Interno que nosotros, porque nosotros ya en un año lo alcanzamos y lo pasamos, porque siempre hemos sido una gran nación. El imperio incaico ha llegado por todo lado e incluso no existía Chile. Siempre hemos sido una gran nación. Tenemos 3 idiomas, 57 dialectos, así que a nosotros no nos pueden enseñar en la historia qué hacer en el devenir de la vida, ¿no? Entonces,
Eh, bueno, los chilenos, pese a que se jactan de tener, incluso ellos manifestaban cuando manifestaban y decían que estaban al punto de salir de su desarrollo, ¿no? Que ya no se consideran país subdesarrollado. Pero Chile tiene gran diferencia social, ¿Y grandes... qué hay que hacer en el Congreso? ¿Qué propuestas concretas hay que llevar o aprobar para que esa situación no se repita aquí? Mire, para que no se repita fundamentalmente, y los parlamentos son odiados en todo el mundo, en, en España, en Italia, en Inglaterra, acá nada cae en los parlamentos. ¿Por qué? Porque son la base de justamente de esa descomposición social, del descontento, porque ven en sus parlamentarios, sus congresistas que no responden a la altura de las circunstancias. Yo tengo una propuesta que es perfectamente viable. Yo creo que el congresista debe ser evaluado a la mitad del periodo. Tiene que haber una renovación por tercios o por mitades, al igual que se hace en Estados Unidos, en Argentina. Eso quiere decir, llegamos a los 2 años y medio de la gestión del congresista y nuevamente vamos a urnas, ¿no? Los tres que alcancen la más alta votación se quedan, pero los tres vagos, los sinvergüenzas, los que calentaron el asiento, los que no respondieron a la voluntad del pueblo ni a los principios de su partido, se van y ¿Y qué? son sustituidos por otros tres. ¿Por los accesitarios? Por otros tres, elecciones abiertas. Ah, otras Claro, elecciones. otras elecciones. Y la gente dice, mira, pero vamos a gastar más, mucho dinero. En estas elecciones vamos a gastar alrededor de 300 millones de soles. Yo le digo a la población, es preferible gastar 300 millones de soles antes que perder 1% del Producto Bruto Interno. A raíz de la crisis política que vivimos, desde el momento que juramentó PPK, no paramos de tener crisis política. Y eso le ha costado 1% del Producto Bruto Interno al país. En este momento hemos debido crecer 3,8, 4%. ¿Sabe cuánto significa en dólares? Eso 2.500 millones de dólares. Eso quiere decir 8.000 millones de dólares. Producto justamente de esta permanente crisis política. Con la renovación por tercios o por la renovación por mitades, por esta última yo me inclino, que debe ser por mitades, renovamos, se va el 50% y entra el otro 50%, creo que vamos a obtener la paz no solamente social, sino política que requiere Al nuestro menos país. un mayor control de parte del ciudadano, ¿no? Un mayor poder al ciudadano para que decida quién se Exactamente, quede, quién se va. exactamente, y además es un castigo, no solamente al partido político que puso a esos congresistas malos, sino permite la oxigenación de la vida política nacional. Entonces, ¿sabe qué? El pueblo va a descargar su cólera, su ira contra aquellos que son obstruccionistas, contra aquellos que blindan, aquellos que protegen a los corruptos, tal como se ha dado a raíz justamente del Congreso disuelto. Y la población también se va a sentir un poco más responsable de lo que hay en el Congreso, ¿no? Sí, vamos a llegar a un momento determinado en que la población de verdad que va a ser muy sabia y va a decir, sí, pues, estos tres no sirvieron para nada. Entonces, votemos por otros tres. Van a ser elecciones abiertas, controladas por el Jurado Nacional de Elecciones, por la OMPE, pero es preferible antes que estar en una permanente crisis política. Esperar 5 años para cambiar a un congresista es Claro. mucho. Muy bien, señor Risueño, es una interesante propuesta. ¿Cuál sería Bueno, el tema, otra ahora más? todos los políticos hablan de la inmunidad. Así es. La inmunidad es una figura, es una institución política que se ha creado para proteger al trabajo congresal, pero no para proteger al individuo, no para proteger al delincuente, no para proteger a donaire, no para el blindaje, no, se ha tergiversado la inmunidad. Entonces, en principio, la bancada de Acción Popular coincide en que esta debe eliminarse definitivamente con una reglamentación de la ley clara, ¿Pero que se porque elimine totalmente o que no, sea no, enfocada solo no, para casos, por ejemplo, solamente para delitos comunes. ya. Solamente para delitos comunes. Y me explico, la inmunidad parlamentaria existe en todas partes del mundo. El presidente de la República goza de inmunidad. Los magistrados, la Corte Suprema, todos ellos son sujetos a una inmunidad y cuando son juzgados se someten a un juicio, a un antejuicio político, ¿no? Pero por responsabilidad política, no por responsabilidad de delitos comunes. Entonces, creo que debe eliminarse o la ley reglamentarista de la Constitución Política establece varias cosas, ¿no? Que digamos la acción de inconstitucionalidad, la acción de amparo, todo eso, pero eso a su vez ha sido reglamentado con un código procesal, ¿no? Un código procesal constitucional. Igual se tiene que hacer con la inmunidad, pero más allá de los votos más y menos, porque
Bueno, la bancada de Acción Popular en principio propone, digamos, eliminarla, ¿no? Pero va a haber protectores. Va a ser una bancada de varios partidos, de 5 o 6, en la que cada uno va a ir por sus propios intereses y de repente no se alcanza la mayoría que requerimos para que esto se elimine para delitos comunes, ¿no? Entonces yo tengo una alternativa. En el derecho administrativo existe el silencio positivo. Y eso se puede traducir tranquilamente al Congreso de la República. Eso quiere decir, cuando un juez solicita el levantamiento del fuero de la inmunidad de cualquier congresista por delitos comunes, solamente le da 30 días de plazo. Si el Parlamento, digamos, la oficialía mayor, qué sé yo, el presidente del Congreso o la bancada mayoritaria lo quieren encarpetar, se hacen los locos, los disimulados, no, no, 30 días. Pasan los 30 días y se tiene por aprobada. Así de sencillo es la cosa. Y no nos complicamos. Hay propuestas que dicen, no, que lo vea la Corte Suprema. ¿Usted se imagina subir un expediente hasta la Corte Suprema? Claro. Estamos 5 o 6 años los que litigamos en la Corte Suprema. Es una locura. O la Defensoría del Pueblo, no. O el Tribunal Constitucional, no. Silencio positivo y punto. 30 días de plazo le doy, señor congresista, señor presidente del Congreso, para que me levante la inmunidad de este señor. No se pronuncia la comisión permanente o el pleno, se tiene por aprobado. Así Claro. de sencillas son las cosas. Ahora, el tiempo que ustedes van a tener, si es que llegan al Congreso, va a ser muy corto, año y medio, ¿no? En ese tiempo, se pueden hacer no muchas cosas. Entonces, me imagino que el partido, en todo caso, usted tiene también bien especificado lo que van a hacer, ¿no? Sí, De llegar. mire, para hacer las reformas constitucionales se requiere de 2 legislaturas extraordinarias, así lo dice la Constitución. La primera comienza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. La segunda comienza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Tiempo suficiente para trabajar. Incluso de esto se puede colgar el presidente de la República, el Martín Vizcarra. No se aprueban las otras reformas, por ejemplo, la del Constitucional, que podemos hablar enseguida. Vizcarra se cuelga para seguir con su popularidad alta, porque a él le gusta, ¿no?, utilizar. Mm. Algunos asesores decían, mira, te has tumbado el Congreso de la República, ahora ya no tienes cómo subir en las encuestas, ¿no? Bueno, y cuando haya este tipo de propuestas en el nuevo Congreso instalarse, él puede convocar a referéndum respecto de temas específicos. Nuevamente, por ejemplo, tratar el tema de la bicameralidad, de la inmunidad, de la renovación por tercios o por mitades, de la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Se cuelga y otra vez famoso Vizcarra. Claro. Así que, ¿Y cuál es su posición ante este problema que sigue aquí en Arequipa, que es el tema de Tía María? bueno, de tía María, aquí no es un asunto de sí o no, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué le explico? Porque no es simple decirle no a tía María cuando el Estado le está dando todas las licencias correspondientes, está subsanando la empresa poco a poco y el proceso administrativo continúa. Cáceres Yica planteó una acción de derecho administrativo y fue rechazado en el mes de noviembre y la Sauder continúa avanzando. Entonces, nosotros decimos, de llegar al Congreso de la República, en primer lugar hay que trabajar en 4 condiciones específicas. Una, nueva ley minera. Un texto único ordenado de todas las normas de minería que datan desde 1993. Fujimori, a raíz de que en nuestro país evidentemente nadie quería invertir, les ha dado contratos, ley que están en la constitución política que nadie puede tocar. Ellos, si se tocan sus intereses, van a tribunales internacionales, como está sucediendo en el caso de Chinchero, que Vizcarra avivó nuevamente a Conturhuasi, y corremos el peligro de perder 270 millones de soles. Y nadie sabe eso. Nadie sabe eso. Entonces, nueva ley minera. La otra condición es revisar la parte tributaria. Acá en las redes sociales dice que devuelven, que no, que sí, que pagan mucho, que pagan poco. Lo cierto es que la minería contribuye con el 20% del impuesto a la renta, Ujú. con el 50% de nuestras exportaciones y casi con el 50% del presupuesto general de la República. ¿Sabe cuánto aprobó Vizcarra en decreto de urgencia el nuevo presupuesto para el 2020? 177 mil millones de soles. Y casi la mitad es cubierto
por los ingresos que provienen de la Pero minería. usted está de acuerdo en cambiar las normas de juego. O sea, me parece que su posición es que se está favoreciendo mucho en el papel, en la ley, a las mineras, ¿es así? Ya es tiempo de cambiar. 26 años, y si gusta luego hablamos también de las AFPs, después de 26 años, del siglo pasado, ya han cambiado las condiciones. Ya no estamos en un país con terrorismo, ya no estamos en un país donde nadie quiere invertir, hay que cambiar las reglas del juego. Y la tercera es la parte ambiental. Si nosotros tenemos una buena ley minera, evidentemente que rija, que esté a la par de los estándares mundiales de Canadá, Australia. Tengo un hermano que vive allá 40 años en Australia y perfectamente se puede desarrollar la minería con la agricultura, ¿no? Entonces, evidentemente la parte ambiental va a ser fundamental. Si no respeta, evidentemente no entra. Y la última condición, solo los hermanos de la provincia de Islay pueden decidir el destino de su futuro económico, de su desarrollo, si se quedan estrictamente con la parte de agricultura o la parte minera. Acá no puede llevar, digamos, la empresa 5 ómnibus con 300 pobladores a votar a favor de la minería y no puede ir por la otra parte de los que están en contra de la minería, pues 6 ómnibus y llevan 400 personas. Ah, gané por 100. No. Tiene que haber una consulta popular organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, controlada también por la OMPE y por verificadores también, para que no haya ningún tipo de fraude, donde todas las provincias de Islay vaya a votar y decida si va o no va a la minería. Sí, eso. Solamente ellos. Por ejemplo, yo vivo en Mariano Melgar. O sea, yo tengo derecho a opinar Pero ¿eso sobre se lo... puede hacer ahora o usted propone que primero se cambien las reglas de juego para que el Estado gane más con la minería, para que se proteja mejor el medio ambiente? Una vez hecho eso, cambiadas las reglas de juego, recién ir a un Claro, referéndum. primero se tiene que pagar, digamos, se tiene que cambiar las reglas de juego, porque con la nueva ley de minería, ahí va a estar establecido la consulta popular. Ujú. La palabra licencia social no nace del pueblo, ¿ah? La palabra licencia social nace de los propios mineros, Sí. ¿no? ¿Y qué hace el pueblo, no? La cobija y a lo largo y ancho del país, cuando hay algún proyecto minero, lo primero que dice la población ahora es la licencia social. Claro, pero eso, Bueno, esa licencia social no aparece no en las aparece en leyes ninguna peruanas, parte ¿no? de la ley, No no aparece. es vinculante, En una nueva ley de minería debería estar. tendría que decirlo, que se someta a votación a la zona de influencia. En este caso, la zona de influencia es Islay. Yo, como repito, vivo en Mariano Melgar, yo no tendría derecho a opinar sobre Islay. Claro que quisiera que haya inversión en mi país, haya desarrollo, pero yo no puedo ir por encima de lo que establece el propio poblador de Islay. Ellos son. Yo he ido a Islay ya 2 veces y mañana estoy nuevamente. Y hay mucha gente que dice, oye, los jóvenes acá no tienen en qué trabajar, que la minería nos va a dar 3.800, 4.000 puestos de trabajo y 9.000 indirectos. O sea, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánta gente está a favor o en contra? ¿No? Entonces, eso se esclarece en esa consulta popular que no está regulada por la ley. Claro. Muy bien, ahora estábamos conversando, ya que usted tocó el tema de Cáceres Yica, hay mucha gente que está descontenta con el actuar del gobernador, sobre todo con su vida familiar, con su vida privada, ¿no? Que trasciende pues también en lo político. Pero lamentablemente muchos, si la revocatoria, digamos, enmarcada en ley podría empezar mañana mismo, yo creo que habría muchísima gente recolectando firmas en las calles y firmando, pero no se puede hacer esto recién al tercer año. Entonces ahí podrían cambiarse ciertas reglas de juego para que autoridades tan cuestionadas como el gobernador que tenemos puedan someterse pues al mandato popular. ¿Tiene alguna propuesta en este aspecto? Realmente la actuación del gobernador de Arequipa, Cáceres Yica, es penoso, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un momento de descontrol y que no merece ser nuestra autoridad. La revocatoria no solamente es costosa, sino es penosa, se presta incluso a actos de corrupción, hay que reunir una gran cantidad de firmas y la ciudadanía finalmente tiene que ir a votar. Si no, recordemos lo que ha pasado con Susana Villarán, Ujú. tremenda campaña Así es. millonaria, ¿no? Y finalmente ganó el no y todos sus regidores cayeron. Entonces, acá puede ser lo mismo.
pero sabe que vamos a estar sujetos al odio, a los rencores, a los ataques, a muchas cosas. La revocatoria es harto difícil, pero no imposible. Se tendría, finalmente él creo en segunda vuelta gana con el 17%, Ujú. porque a eso se suman los votos nulos y viciados, pero algunos dicen que fue el 50%. No, no fue el 50%. Él en primera vuelta obtiene 14%, que es poquísimo. En realidad, imagínense, yo creo que en este momento debe estar el 60% de la población en contra de él y yo creo que sería fácil revocarlo desde el punto de vista electoral, pero con los antecedentes que yo le he indicado es harto difícil. La alternativa, yo le decía fuera de cámaras un tema, hasta el presidente de la República puede ser vacado por permanente incapacidad moral. Y eso no lo establece la ley de regionalización, no lo establece en ninguna parte la posibilidad de que el Consejo Regional en pleno pueda decir por sus actos permanentes que deshonran realmente la presidencia o la gobernatura de Arequipa, que lo saquen. El último video que ha salido, donde la gente pues no es loca, la gente le reclama por una supuesta agresión a su esposa, claro que su esposa sale al día siguiente a decir que no me agredió, entonces la gente está pues loca, ¿no? Incluso Cáceres se acerca y le mete un golpe a un ciudadano que seguramente le reclama por la agresión. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde están los organismos del Estado? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Se ha aperturado alguna investigación? Nada. El Ministerio de la Mujer solamente sirve para poner mandiles a los militares. Mm. El Ministerio de Salud, y eso es otra vergüenza, que me va a salir un poco del tema, y hablando de la ejecución presupuestada, no pasa del 40% de la ejecución presupuestada. Entonces lo mismo sucede con el Ministerio de la Mujer, no llega ni al 60%. ¿Qué han gastado plata solamente en mandiles cuando acá debería trabajarse en torno a leyes muy responsables y yo creo que hay que hacer una norma del gobierno regional donde haya la posibilidad de que a un gobernador se lo declare en permanente incapacidad moral y se lo vaque y suba el vicepresidente del gobierno El regional. vicegobernador, ¿no? Ajá, el vice. Así es, señor Risueño, no sé si tiene usted algo más que dar a conocer a la población, dónde va a estar usted, cómo va a enfocar su campaña de hoy para adelante. Ya queda muy pocos días, Bueno, estamos en la recta final casi de esta así campaña es. tan pequeña. Sí, yo le decía, la última propuesta de reforma política es respecto al Tribunal Constitucional. Ujú. ¿Y por qué la importancia de la elección del 26 de enero? Porque a nosotros, de ser elegidos, ser favorecidos por el pueblo, nos va a corresponder la elección de los dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Pero ya no tiene que ser producto de la repartija. En este momento, la presidenta del Tribunal Constitucional es la señora Ledesma. La gente, los jóvenes, de repente no se acuerdan o de repente no se han informado adecuadamente. Ella es la hija de Genaro Ledesma Izquieta, un gran líder del FOSE de los años 80, ¿no? Entonces los izquierdistas, los amigos izquierdistas dicen, nosotros no nos hemos prestado a la repartija. Ujú. Ahí está el producto de la repartija. Entonces, ¿sabe qué? el, el Congreso ya no puede seguir eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional. Tiene que cambiarse la forma. Yo propongo, por ejemplo, que sea dos de la Corte Suprema, más allá de 65 años, evidentemente hombres probos, con mucha experiencia legal, otro elegido por la Junta de Fiscales Supremos, otro por la Defensoría del Pueblo, otro por la Junta Nacional de los Colegios de Abogados y otro por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades nacionales. Así no va a haber injerencia política, Claro. va a haber gente de primera calidad. Respecto a la campaña, nosotros tenemos nuestro local en calle Jerusalén 201H, a media cuadra de una tienda de electrodomésticos o de una fábrica donde venden ricos chocolates, más arriba, ahí a media cuadrita nomás. Mañana estamos viajando a Islay a tener una rueda de prensa y estamos caminando básicamente por la ciudad. Ayer estuvimos en Tiabaya, una gran recepción porque allí hay bastante agricultor y evidentemente se identifican con la Lampa, ¿no? Claro. Entonces vamos a trabajar denodadamente, han salido algunas encuestas en las que estamos ya en el grupo, como se dice en el partidor, ¿no? Así es. Así como los caballitos, estamos en el partidor dentro de los 6.
que nosotros no promovemos encuestas por si acaso, pero ahí indica los sondeos, hay varias encuestas que han salido y estamos en el partidor, queremos mantener con mucha humildad, con mucho trabajo la posibilidad de nosotros de llegar al Congreso de la República y tengan por seguro los compatriotas, los conciudadanos, los amigos de Arequipa, los hombres y mujeres, que en Andrés Risueño tendrá un hombre batallador, un hombre en defensa, como yo mismo me he autodenominado, en defensa de los ancianitos, en defensa del consumidor y en defensa del magisterio a quien se le debe pagar la deuda social. ¿Y por qué hablo de los viejitos? Porque, por ejemplo, en la pensión de viudez, cuando fallece el titular, en vez de premiar, no, quito esa palabra, en vez de fortalecer, digamos, a una viuda por el dolor de haber perdido al esposo, por el contrario, el Estado le castiga, le quita el 50% del sueldo. La pensión de viudez es 500 soles. ¿Alguien en el país puede vivir con 500 soles? De ninguna manera. ¿Cuál es su propuesta para cambiar esto? El artículo 54 de la 19.990, hay que cambiarlo y que sea un sueldo mínimo vital. Y eso no es demagogia, se puede hacer. ¿Sabe cuánto implica mensualmente eso? 100 millones de soles, 1.200 millones al año. ¿Sabe cuánto se gastó Vizcarra en las consultorías de julio a noviembre? Ha subido 2.000 millones de soles. 2.000 millones de soles en consultorías. ¿Qué es preferible? Pagar a consultores de cuello y corbata que están bien sentados y que opinan a veces y generalmente mal, o pagar a los viudos. Yo me inclino por la segunda alternativa. Y en defensa del consumidor, somos, predicamos con el ejemplo. Yo fui el que le interpuso la denuncia a Saga Falabella, por ejemplo, por el tema de los estacionamientos vehiculares. ¿Y qué hizo Saga Falabella? Por lo menos ahora no cobra las dos primeras obras, las dos primeras horas, En ¿no? ese campo hay muchísimo que hacer, ¿no? En el defensa En del defensa del consumidor. consumidor muchísimo porque hay un abuso. Por ejemplo, el libro de reclamaciones es un saludo a la bandera, ¿no? Ujú. Hay mucho para trabajar, pero yo creo que en un año y medio es suficiente para hacer esas reformas políticas y en los demás temas dejar por lo menos sentadas las bases de los cambios sociales, políticos y económicos. Si hay la posibilidad de tener una nueva entrevista, por ejemplo, Así es. yo me voy a mechar contra los bancos Ujú. porque no es posible que sigan cobrando los intereses abusivos. Ahora los padres de familia van a ir en marzo y el 80% de los padres de familia se van a las tiendas por departamentos. Ujú. ¿Cuánto pagas de intereses? Más del 100%. Sí. Más del 100%. Me acaba de llegar una publicación en la que, por ejemplo, el Banco Azteca es 120% sus intereses y eso ya no puede ser. El Estado tiene que cumplir su rol tuitivo, un rol de protección a la ciudadanía en general. No es posible seguir manteniendo las cosas que actualmente lo son. O el tema de las AFPs, ¿no? Harto para Así conversar, es, pero señor Risueño, sus propuestas en materia de defensa del consumidor serán conversadas en una siguiente entrevista. Nos le comprometemos agradezco más bien. a conversar en otra ocasión sobre el tema. Ha sido el señor Andrés Risueño Portugal, candidato con el número 2 por Acción Popular. Una interesante entrevista, como ustedes han visto. Él es un candidato preparado, con las cosas bien claras, y por eso mismo nos comprometemos a hacer una segunda entrevista para seguir hablando sobre sus propuestas. Muchas gracias por su atención, nos vemos.